Muy, pero muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de Alta Política. Como lo hacemos todos los martes, estamos en vivo y saliendo a toda la provincia de Salta y nuestra hermana provincia de Jujuy. Decíamos con Agustina, que ya está por entrar al piso, que había muchísimos temas, pero algo que habíamos captado fuertemente en estas horas, en las redes sobre todo, era si había por parte del gobierno un plan económico o un plan social. Cuando decimos un plan social nos referimos a un cambio en la idea de cómo gobernar un país que históricamente había privilegiado muchos valores que tenían que ver con el pleno empleo, y digo hace muchos años que esto no es así, concretamente hasta el año 76 todas las políticas económicas habían sido de pleno empleo desde la década del 50, a pesar de que eran distintos los gobiernos con distintos ministros de Economía, pero era una constante lo del pleno empleo. Hoy parece que más que un modelo, por eso digo económico, es un modelo social que tiene que ver más con hacer punta en el petróleo y el gas, hacer punta en la minería y en la soja. Obviamente que no decimos que esos sectores no sean importantes, lo que decimos que hay muchísimas provincias que no tienen gas, que no tienen petróleo, que no tienen minería y que tenían quizá una incipiente industria o eran parte de alguna cadena de valor. Y en ese sentido yo creo que si es un modelo que modifica la estructura social de la Argentina, muchos nos preguntamos entonces cómo va a ser esto, cuando pensábamos siempre que a partir de la educación, a partir de un trabajo de calidad y bien remunerado, había lo que se llamaba una movilidad social ascendente, donde la Argentina con esos sectores vastos de hombres y mujeres que a partir del trabajo y de la educación iban con salarios y con ingresos, como decimos muchas veces, medios y altos, haciendo casi de faro para el resto de Hispanoamérica. Eso hoy no se ve en políticas de pleno empleo, se ve en todo caso un modelo social que a lo mejor es para algunos pocos que tienen las posibilidades de estar cerca de estos sectores, pero da la sensación que muchos estarían quedando afuera, como un endiosamiento del mercado. Y otro tema que queríamos comentar, y ya la invito a Agustina a que pase, que está aquí al lado mío. Agustina, muy buenas noches. Muy buenas noches. Es que además de esto que habíamos hablado fuera de cámara, ¿no? De lo del modelo social y versus, digo, modelo económico, es que además desde lo político, y lo hablamos mucho con Agustina, parece que nos presentaran o kirchnerismo o mileicismo, como si eso fuera no la única opción. Y nosotros creemos, Agustina, que hay muchos argentinos que no queremos ni los vicios que nos trajo el kirchnerismo, ni los vicios que nos trae el mileicismo, ¿no? Así es. Bueno, en realidad, por ejemplo, esta semana sucedió el tema de Marcos Galperín, no sé si vos pudiste verlo, que salió burlándose de una jubilada por redes sociales. ¿Y a dónde voy con este tema y con lo que vos decías, Andrés? Yo creo que está muy mal que como gobierno o personas que son beneficiadas como él por este gobierno hagan la crítica sobre personas que la están pasando mal como los jubilados, ¿no? ¿Y en qué me baso para decir un poco esto, ¿no? El gobierno anterior también fue un gobierno que le permitió a miles de mujeres poder acceder a una jubilación con moratoria, que significaba que los años que no tenían de aportes lo iban a pagar mes a mes cuando cobraran su jubilación. Entonces, no todo lo que pasó antes fue malo, como no todo lo que pasa ahora también significa que sea malo. Hablábamos, por ejemplo, fuera de cámara, de algo positivo que hoy no tenemos las calles tomadas, por ejemplo, que no hay piquetes todo el tiempo en las calles, o que esa cuestión de que no había orden en la vía pública, como si uno pudiera hacerse dueño de la calle. Bueno, esas son cosas positivas que hoy llegaron, ¿no? Pero ahí está. Vos decís no hay piquetes, hay orden, pero tampoco nos podemos olvidar que estamos ante un gobierno
que reprime a jubilados, a discapacitados, y que cuando la gente también de alguna manera se moviliza, aunque sea pacíficamente, termina yendo contra esa gente que se está manifestando, planteando una necesidad. Obviamente, ¿no? Que las manifestaciones son necesarias porque de alguna manera la gente se tiene que hacer oír. Me refiero a la constante que teníamos histórica de una forma que además, digamos, era algo imposible de sostener frente a aquel que iba a trabajar y no llegaba nunca a su laburo. Vos sabés que esta semana me tocó hablar en unos programas, en unos streaming con gente de Buenos Aires, y compartíamos charlas con distintas personas de Capital Federal, que ellos me preguntaban cómo era la situación acá en el interior, pero ellos lo que manifestaban era justamente esto, ¿no? Que hoy no se encuentran con un paro de la noche a la mañana, o no se encuentran transitando por la ciudad y de repente una movilización que les impide llegar a trabajar. Pero ¿qué es lo que pasa? Sí tienen otros impedimentos, que es la suba del boleto, la reducción del transporte. Bueno, este es el punto. Por eso digo, ¿qué modelo es el que hoy está primando? Y en tanto periodistas, nosotros lo que tratamos de hacer es extraer datos de la realidad y decir, bueno, y ponerlos en consideración. Porque uno no es dueño tampoco, ¿no? de la verdad. Ojalá tuviéramos la bola de cristal para decir cuál sería la receta. Como decía Andrés también, no hay que caer en fundamentalismos, ¿no? Soy fundamentalista de tal cosa. Claro, no, obviamente que, a ver, uno siempre tiene la ilusión de que resolvamos más rápido las cosas. Y la Argentina, hay que entender que sí viene de años y años, digamos, no es un solo gobierno, es como una frustración detrás de otra. Y parece que no aparece una dirigencia capaz de decir, bueno, este es un modelo argentino para un proyecto nacional argentino que realmente privilegia el trabajo de los argentinos, la educación de los argentinos, los valores que nos hicieron en algún momento grandes. Por eso digo, llegamos a ser un faro para toda Hispanoamérica. Y hoy somos un país muy, digamos, de mucha vulnerabilidad en todos los sentidos, ¿no? Bueno, y en base a esto que vos también decís, Andrés, esta semana, bueno, fue la declaración de Adorni, donde él no pudo contestar muchísimas cosas, ¿no? Pero entre las pocas cosas que sí contestó, dijo que el RIGI iba a traer aproximadamente 38.000 puestos nuevos de trabajo, frente a una caída estrepitosa de todo lo que ha sido el salario, ¿no? Digamos que con lo que viene a cubrir el RIGI solamente se va a cubrir aproximadamente entre un 17 y un 18% de lo que se perdió. Y el presidente Javier Milei también dijo que se habían generado 400.000 nuevos puestos de trabajo independientes. Entonces volvemos a lo mismo, ¿no? ¿Es trabajo independiente o trabajo informal? Bueno, esa es una constante que nosotros veíamos cuando estábamos preparando el programa. Decíamos con Agustina, la informalidad en la Argentina. Un tema que es grave porque, a ver, aquel que es informal no tiene aportes jubilatorios, obviamente está fuera del sistema de lo que es todo el régimen social en la Argentina, y esto trae aparejado otras consecuencias, digamos, que son graves. Podríamos pensar que la informalidad, para formalizarla, tendría que haber políticas de pleno empleo. Y volvemos al tema, ¿por qué no las hay? ¿Cuál es el modelo que tiene este gobierno? ¿Es un modelo económico o es un modelo social que no es para todos? Y es una gran incógnita que tenemos. Andrés, cuando vos decís de informalidad y que no es para todos, yo quiero volver a lo que decía hace un ratito del tema del trabajo de la mujer, del tema de la jubilación de la mujer. Se registra en Argentina, en la empleabilidad, que los hombres son los que tienen un 70% del empleo, versus las mujeres que tienen un 52%, ¿no?, de trabajo registrado. ¿Y eso es por qué? Porque generalmente el 70% del cuidado y de las tareas del hogar recaen en mujeres. Claro, sí, mujeres que durante toda su vida pasan sosteniendo la vida, sosteniendo la familia, que tan importante es volver a hablar de la importancia de la familia y de las mujeres que sostienen el hogar. Y hoy por hoy se está cuestionando que puedan o no puedan, o que deban o no deban acceder a un derecho como la jubilación. En realidad yo lo que creo, y que lo hemos hablado con muchos especialistas,
Argentina tendría que tener un régimen especial para el ama de casa, es decir, un régimen especial para el ama de casa, porque también sabemos que el sistema, Agustina, y hablando con todos los que entienden, digamos, del sistema previsional en la Argentina, está totalmente liquidado. ¿Por qué? Porque vos tendrías que tener 4 activos por un pasivo y hoy en realidad no cierra la ecuación porque hay muy pocos que son los que realmente sostienen el sistema. Entonces, yo creo que sí hace falta un régimen especial para las amas de casa. Mucho se ha hablado de esto, pero no se da solución. En realidad, esto es lo que la política tendría que recoger y decir, ¿qué régimen especial puedo tener para esas mujeres que están como amas de casa y que merecen tener quizá algún resarcimiento por parte del Estado? Y en esto no me voy a extender mucho más, porque yo soy una fiel creyente de que el hombre en su biología es hombre y cumple su rol de hombre, y la mujer exactamente igual, ¿no? La mujer es femenina y se encarga de otro tipo de tareas que los hombres no tienen, la capacidad de realizar, ¿no? Pero hoy por hoy, mujeres que realizan el mismo trabajo que algunos hombres perciben un 30% menos de la capacidad del salario que los hombres. Esa es una gran Son desigualdad. Cosas también para revisar. Esa es una gran desigualdad que yo creo que ahí es donde, bueno, hay que pensar que a igual trabajo, igual remuneración es para hombres y mujeres. Así tendría que ser. Yo no tenía este dato, Agustina, no sabía que era así, que era un 30% menos. Bueno, esa es una lucha muy loable por parte, digamos, de las mujeres para que a igual trabajo, igual remuneración sea igual. También es cierto, por otro lado, fíjate, con el tema de la jubilación, a veces uno dice, bueno, la mujer se puede jubilar a los 60 y el hombre a los 65. Hay cuestiones impositivas también que son, por eso me parece que hay que revisar todo esto para que realmente frente a un tema de igualdad, eso sea también igual frente a la FIP, digamos, hoy el ARCA, pero son temas que la Argentina tiene que resolver con madurez, con generosidad también por parte de los dirigentes, de ver lo que falta, ¿no? Y esto me parece que es clave. Por eso yo digo, modelo económico o modelo social que nos está cambiando la matriz que creemos que era importante en Argentina. Insisto, tendría que haber políticas de pleno empleo y tendría que haber educación para que los jóvenes puedan tener herramientas de competitividad para el trabajo. Yo no hablo de un Estado que sea omnipotente, sino de un Estado que provea a los ciudadanos de cuestiones básicas, como dice Andrés, salud, educación, un salario digno. Lo que pasa con respecto a discapacidad, volviendo a unos programas atrás, el reclamo es sobre derechos, ¿no? Sobre cuestiones que son justas y que son necesarias para poder llevar la vida. Entonces necesitamos ese tipo de Estado, un Estado que pueda ser capaz de ordenar la economía y de llevar adelante un modelo productivo del país, pero que se generen puestos de trabajo reales, no como lo que estamos viendo o como lo que viene a plantear el RIGI, por ejemplo. O cadenas de valor dentro de lo que son las economías regionales. Lo del RIGI, por además que parece una cuestión para unos pocos, ¿no? Que pueden ser los que puedan invertir. Es cierto, muchas veces nos dicen los que entienden de esto que no llegarían inversiones si no hubieran posibilidades para poder, digamos, instalarse. Pero el Estado tiene un rol importante que cumplir. Y en esto, vos bien lo decís, no es pensar ni en un Estado omnipotente que lo pueda todo, ni en esto de que el mercado resuelva la felicidad de las personas a partir de un derrame y el abandono el abandono que está haciendo el Estado para con los sectores más vulnerables del pueblo, ¿no? Y otra cosa que le falta a este Estado, que le falta a los gobiernos, no solamente del gobierno nacional, sino los gobiernos de las provincias, es un poco más de transparencia y de rendición de cuentas, que lo hablábamos en el programa pasado. Volviendo a lo de Adorni, se le preguntó, por ejemplo, el tema de la publicidad que viene creciendo desde el año 2024 con respecto a aerolíneas y a YPF, y no pudo explicar los montos, ni quiso hacerlo. También se le preguntó por el swap y dijo que se tenía que manejar de manera confidencial. Entonces, hoy al Estado también le está faltando eso.
transparencia y rendición de cuentas y un portal de datos abiertos real. Es una constante, Agustina, en la historia argentina, ¿no? Es decir, la falta de controles, la falta de transparencia, es como recurrente. Uno mira para atrás y decir, bolsona de corrupción, y hoy encontramos, como decías vos, la doble vara moral, ¿no? Con todo lo de Adorni, es como mostrar todas esas cuestiones que realmente llaman mucho la atención, porque venía este gobierno supuestamente a salvar eso que decía el presidente, la casta que tiene que usufructúa de todas estas cuestiones, y bueno, en el caso de Adorni yo subí un video muy gracioso ayer, no sé si lo viste. Subí un video muy gracioso porque, bueno, hablando de lo de Adorni, contaba, yo ayer me había enterado que había pagado $245.000 en efectivo al contratista que le estaba modificando la casa, y entre esas cosas se había pedido una cascada. Bueno, cosas muy graciosas, ¿no? Frente a una sociedad que está altísimamente endeudada, con la morosidad más alta de todos los últimos tiempos, y vemos estos lujos, ¿no? Y apareció también algo gravísimo, lo que pasó con lo de la aduana y los famosos permisos para importar, y lo explicitó muy bien la semana pasada el periodista Olivera, y lo hizo también Carlos Pagni, ¿no? Es decir, mostrando... fue un artículo que creo que es el que más se viralizó en la Argentina desde hace años, que no pasaba así. Como dijo, un ladrillo flojo, dijo, y en realidad el ladrillo flojo era mostrar el entramado del poder que había respecto, bueno, de estos permisos. Se habla de 1.500 millones de dólares en el gobierno anterior, cuando era Massa el ministro de Economía, y eso realmente, bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué muchos no denuncian? Porque parece que pagó muchas campañas políticas esa plata, ¿no? Uno dice, ¿dónde estamos, Agustina? Es tan difícil encontrar dirigentes y políticos que puedan realmente ser honestos y mostrar otra cosa. Bueno, y por último, Andrés, hoy va a ser muy importante porque vamos a estar recibiendo a 2 docentes de un colegio público y de un colegio privado de la provincia, porque queremos también hablar sobre la violencia que está ocurriendo en las escuelas, sobre la situación que están atravesando las juventudes, y un poco recalcar algo que venimos hablando hace un montón, y es que el discurso de los líderes políticos hoy también genera un impacto positivo o negativo en las personas y en los jóvenes, ¿no? ¿Y qué es lo que estamos viendo? Que toda esta narrativa que viene teniendo el gobierno está provocando muchísima ansiedad, muchísima depresión, y está generando en los jóvenes esta reactividad permanente que lo que genera en definitiva es una ola de violencia. Vamos a tener hoy 2 docentes para que nos puedan contar un poco cómo lo viven en las escuelas y cómo impacta esto de los discursos de los líderes políticos en nuestra sociedad. Queremos contarte que vos, que estás del otro lado, todo esto que hoy planteamos con Agustina en este primer bloque es producto de lo que vos nos decís en las redes. Por eso las vías de comunicación que están abiertas, tanto el Instagram de Agustina como el mío, muchos que lo expresan a través del Facebook también, pero se ha generado un ida y vuelta, creo que interesante, siempre con respeto, siempre respetando las opiniones de unos y otros, porque bueno, en la Argentina tenemos que sacar entre todos. Así es. Y ahora vamos a dejar los números de teléfono, porque si ustedes se animan, nosotros nos animamos también, y vamos a leer algunos mensajitos que se animen a mandar. Vamos a la pausa y enseguida primer bloque de Alta Política. Acá estamos colocando las vigas en el nuevo puente de Vaquero. Esta obra es fundamental para mejorar la circulación y la vida de los salteños. Hechos, no palabras. ¿Te resulta familiar este sonido? Es el progreso llegando a tu barrio.
Esa calle, antes de ser pavimentada, fue una idea que se debatió aquí, en el Consejo Deliberante, donde las necesidades de tu barrio encuentran una solución. Cuando veas más espacios iluminados o un servicio nuevo que llega a tu puerta, es porque antes hubo un proyecto que lo hizo posible. Un tránsito más ordenado, una ciudad más sustentable. Es el resultado de horas de estudio y consenso. Porque legislar es eso, escuchar a todas las voces, controlar y cuidar los recursos de todos los salteños. Y claro, proteger nuestra casa común. Y a esa tarea la hacemos entre todos. Cada avance, cada mejora en la ciudad tiene un punto de partida. Consejo Deliberante de la ciudad de Salta. Un consejo más cerca tuyo. Llegó Vicente, el asistente inteligente del ente. Está disponible las 24 horas para vos. Con él, tus gestiones de agua, luz y cloacas son más simples. Podés consultar el estado de tus trámites de DESA y Aguas del Norte en un único chat. Guardá su WhatsApp 3876-347400 y habla con Vicente cada vez que lo necesites. Ente, siempre presente. ¿Sos plomero, electricista, técnico, paseador de perros o tenés otro oficio? Llegó La Buralla, una nueva forma de conseguir clientes. Si querés potenciar tu trabajo, ahora podés mostrarte y generar más oportunidades de forma simple y rápida. Inscribite por WhatsApp al 3875 45 56 82. Completa tus datos, validamos tu perfil y empezás a recibir pedidos. Cuando alguien necesite tu servicio, te escribe y listo. Después de cada trabajo, podrán calificarte para que otros te elijan con confianza. Laburá ya, todo por WhatsApp, gratis, sin comisiones ni intermediarios. Sumate hoy al 3875 45 56 82. Municipalidad de Salta. Y continuamos con más Salta Política y como habíamos anunciado con Agustina, está con nosotros Laura Leonarduzzi. Laura, muy buenas noches, gracias por estar aquí. Muchas gracias Agustina, muchas gracias Andrés, un placer. Directora de LUCI, sí, digamos, y con un colegio además con un formato muy interesante de cómo encaran ustedes la educación. ¿Cómo están viviendo, Laura, esto que vemos en las redes, por lo menos, y en algunas provincias donde ha habido un aumento de lo que es la violencia entre los alumnos? Bueno, la verdad que nosotros, lo primero que dijiste fue un colegio muy particular. El colegio hace 23 años que trabaja con educación emocional. O sea, somos el primer colegio que hace 20 años que da educación emocional como materia, o sea, claro, como formación. Por eso nos parece importante lo que vos podías contar. Y yo te diría que, a pesar de que yo creo que hemos sido un poco visionarios en eso de la educación emocional, hoy de verdad es la prueba fehaciente de la única respuesta que yo encuentro, no la única, te voy a decir, creo que hay dos respuestas a esto de la violencia, ¿no? Por una parte, el tema de las redes sociales. En marzo de este año, viste que a Mark Zuckerberg la justicia lo condenó por la adicción a las redes sociales, y yo en una charla de padres decía que yo estaba muy contenta ese día porque creía que por primera vez estaban empezando a tomar medidas reales políticas en el mundo, políticas educativas, que tenían que salir de una vez por todas, porque había una cantidad de conductas que estaban pasando y que los padres no terminaban de tomar conciencia, ¿no? El tema del uso de las redes sociales o el tema de las pantallas en chicos hasta cierta edad afecta las conexiones neuronales directamente. Y nosotros lo sabíamos, yo digo nosotros porque yo soy una estudiosa del tema, pero el mundo lo sabía, Mark Zuckerberg y toda su gente lo sabía, y por eso la justicia de Estados Unidos de verdad lo condena, porque no hubo forma de que ellos negaran que sí sabían lo que se llama el circuito de recompensa cerebral, que es que cuando vos tenés algo que te da placer, el cerebro libera dopamina, permanentemente libera dopamina. Entonces, claro, vos querés la gratificación inmediata, y eso ha traído consecuencias, especialmente en educación, tanto familiar como escolar,
que han sido notorias. La mayoría de los chicos tiene una baja tolerancia a la frustración para padres y para colegios, ¿no? Son chicos que, vos escuchabas decir muchas veces, se aburren con facilidad. En realidad no es que se aburren, lo que tienen es que cuando vos estás en ese sistema de dopamina permanente, de recompensa permanente, cualquier cosa que no tenga esa dopamina se hace como más lenta, entonces te aburre. Le pasaba a los profesores y nos pasaba como padres. A veces vos hablabas con un chico y tu hijo te dice, dale, rápido, decime, porque no puede esperar lo notorio. ¿Cómo lo han encarado ustedes como institución educativa, Laura? Nosotros, primero yo creo que hay que hacer una gran concientización con los padres, ¿no? Con los padres. Yo creo que ha faltado, no por falta de responsabilidad, sino por falta de concientización, que los padres entendieran que hay algunos hábitos saludables y hay algunos hábitos que no son saludables. ¿Y el teléfono, por ejemplo, el celular? No es saludable. El teléfono, has visto, en casi todo el mundo, ya está prohibido por política. 13 años, los chicos no pueden tener celulares. Y en algunos lugares del mundo, a partir de los 16 años, la prohibición de las redes sociales. ¿Y ustedes cómo hacen concretamente? Mira, este año fue maravilloso para nosotros. El colegio hace muchos años que prohíbe el uso del celular de los chicos, lo podían llevar si querían apagado, pero no lo podían encender, no podían sacarlo en los recreos y todo lo demás. Si no socializan los chicos. No socializan. Claro. Y este año lo que dijimos fue una política de manos libres, copiándonos de dos fundaciones, una de Buenos Aires y una de Mendoza, que los padres se han agrupado y han hecho que en toda la institución nadie puede usar los celulares salvo en las salas de profesores o en las oficinas. Nadie, ni siquiera nosotros como directivos. Para dar el ejemplo. Y porque, ¿sabés qué, Andrés? Lo que nos pasaba era que salíamos de una oficina a la otra contestando mensajes y no mirando la cara de los chicos. Mira, Stanford, que trabaja mucho con la parte de neurología infantil, determinó que hay 4 pilares para el desarrollo sano de un cerebro infantil, ¿no? El cerebro infantil aprende por lo que vive, no por lo que escucha o lo que ve, por lo que vive. Las redes neuronales se arman por Laura, lo que vive. En esto te consulto entonces, porque a mí lo que me queda muy claro con lo que vos estás contando es que el entorno influye directamente en el estado de ánimo y en la conducta de los jóvenes. Entonces yo te quiero hacer esta pregunta, que era un poco lo que hablábamos al principio del programa, ¿no? Es como estos discursos que son negativos o siempre suelen tener un tono negativo en cuanto a las cuestiones del gobierno y en cuanto a la forma de dirigirse hacia algunas personas o esto de dirigirse de manera despectiva a las personas vulnerables, a un jubilado, a un discapacitado, si esto influye en los chicos también y, como decíamos, les genera algún tipo de depresión, de ansiedad o de alguna forma los incita a la violencia. Porque hoy también estamos hablando de que 7 de cada 10 niños sufren de alguna manera bullying, acoso escolar o algún tipo de burla. Y generalmente los niños, como vos decís, o por lo que yo entiendo, aprenden y copian los modelos que tienen los adultos. Vos diste la respuesta, Agustina. El ejemplo es clave. El ejemplo que has tenido vos, Andrés, yo, el ejemplo es lo que arma tu vida, arma tus conexiones neuronales si lo querés ver fisiológicamente y arma tus valores o tus principios si lo querés ver éticamente hablando. Yo estoy, por hacer un paréntesis, estoy también muy contenta porque hace muy poco acá en Salta se sancionó la ley donde los padres pasan a ser corresponsables del bullying que se genera en los chicos, que los chicos reciben o hacen en la escuela, no que reciben. Mira, ahí estamos viendo algunas plaquitas por pantalla y que estamos hablando de que el suicidio adolescente ha aumentado y cómo el problema en Argentina viene creciendo, ¿no? ¿Y a qué responde, básicamente? Responde, yo te voy a decir, a varias causas. Primero creo que es el tema de las redes sociales. Los chicos tienen una adicción a las redes sociales sin ningún control. La segunda causa, no hay control parental sobre las redes sociales, sobre lo que los chicos ven. Tercero,
por situaciones laborales o porque el mundo ha cambiado, como lo quieras ver, hay mucha menos presencia de los padres frente a los chicos. Entonces los chicos terminan educándose por lo que hay en una pantalla. La mayoría de los chicos que están con esto de la violencia escolar, sabrás que están incentivados por redes sociales, que también hasta los premian por si llevan a cabo alguna de estas conductas en las escuelas. Mira, ahí había una plaquita que me gustaba, bueno, que decía esto de que el entorno también enferma, ¿no? Sí. Y cuando la violencia se normaliza, el insulto se vuelve cotidiano, la agresión se vuelve entretenimiento, la empatía pierde valor y el conflicto genera atención. Que es lo que decía la plaquita, que el lenguaje no es neutral, construye realidades emocionales, ¿no? Y otra de las plaquitas hablaba de la falta de contención emocional, que es un poco lo que vos nos contabas que hace el colegio, de dar como materia la educación emocional. Y en esto yo también quiero hacer un paréntesis, que lo hablamos con Andrés un poco más temprano, y es de la importancia de educar en emociones, pero también, como católica, creo que es importante, de alguna manera, volver a hablar de los principios de Dios, por ejemplo. Pues lo que nos cuestionábamos era que se había quitado a Dios de las escuelas en todos los credos que uno pueda profesar, ¿no? Y eso, hoy estamos todo el tiempo hablando de emociones, pero es como que está prohibido hablar de la religiosidad de un pueblo, ¿no? Eso a partir del 2014. Ya te vuelvo con el tema de la espiritualidad de la religión. El tema que dijo Agustina me parece clave. El tema de la empatía. Para que un chico haga violencia sobre otro chico, decididamente la empatía la tiene que tener en cero. Y una de las cosas que han descubierto en las investigaciones de las primeras universidades del mundo es que, ¿sabés qué genera la empatía? Muy sencillamente, costo cero para un niño. El jugar con compañeros y jugar al aire libre, ¿no? Jugar, eso que hacíamos todos nosotros cuando éramos chicos, ¿no? Y que ahora, por eso cuando te dicen la pantalla, no es si la pantalla, la pregunta es incorrecta, no es si la pantalla está bien o mal. La pregunta es, ¿con qué compite la pantalla? Compite con el juego al aire libre. Entonces, cuando vos analizás, o cuando analizan en las universidades las investigaciones, eso, qué significaba, qué consecuencias tenía el juego al aire libre, la primera es la empatía. Si vos no tenés empatía por el otro, no le vas a decir algo malo. También es importante, ni le vas a hacer algo malo. También es importante recalcar algo que también hablamos en algún otro programa, es lo que vos decís, ¿no? ¿Contra qué compiten las pantallas? Y hoy, por ejemplo, tenemos una situación económica y social en nuestro país que hace que los padres tengamos que trabajar muchísimas más horas y ausentarnos muchísimo más tiempo de nuestros hogares para poder sostener justamente la educación, la salud, el alimento de nuestros hijos y de nuestras familias. Entonces, de repente, nos hemos vuelto, soy madre de 3 niños chiquititos, y por eso lo digo, nos hemos vuelto padres cansados, agotados física y emocionalmente, y muchas veces nos cuesta mucho volver a conectar con nuestros hijos y volver a conectar con el juego, porque la verdad es que la situación es tan compleja y tan complicada y pesa tanto para algunos y para muchos, que necesitamos de alguna manera volver a encontrarnos con nuestros hijos y volver a darles tiempo de calidad. Quizás no sea muchísimo el tiempo que les podamos otorgar por todo esto que estamos viviendo, pero sí empezar a entregarles tiempo de calidad. Mirar a nuestros hijos a los ojos cuando nos sentamos a comer, o tener pequeños momentos en donde podamos ponernos a la altura de nuestros hijos para entender lo que sienten y para entender lo que necesitan. La verdad que lo que hacen ustedes, Laura, en el colegio es fundamental, que hayan iniciado esta tarea de... Nosotros, te diría, Andrés, que hemos iniciado, el colegio hace todo un recorrido desde sala de 3 hasta quinto año, donde hasta lo que sería nivel inicial y primaria, lo que se hace es enseñarle al chico lo que son las emociones, que cada emoción en cada persona se representa de una manera distinta. No es lo mismo mi alegría que la de ustedes, o mi miedo que el de ustedes, mi cuerpo lo demuestra.
aprender a reconocer cuando están por tener esas emociones, y lo más importante, que en el secundario nuestros alumnos de primero a quinto año tienen todos los días meditación diaria, de 7:40 a 8 se sientan en el piso y meditan. No todos meditan porque no puede entrar en la cabeza de un adolescente, pero el hábito hace al monje, ¿me entendés? Entonces vos les enseñas, ¿por qué? Porque es científicamente comprobado, la meditación es lo único que hace que vos puedas, eso que te decía mi abuela, nos decía, respirar antes de contestar, es darte esos 5 minutos para tomar conciencia y poder dar una respuesta y no una reacción. Y con respecto a lo que decía Agustina, yo entiendo perfectamente que la vida ha cambiado mucho, pero quiero aclarar algo. La verdad que ser papá es el mejor regalo del mundo, pero significa una gran responsabilidad. Responsable es poder darle respuesta a tus hijos de cada conducta que ellos tienen cuando sean grandes. Vos y yo tenemos hijos grandes, vos no tanto, pero cuando son grandes, más de 25 años, te enfrentan en la cara y te dicen esto estaba bien, esto estaba mal. Entonces, vos dijiste, dar calidad. Si no tenés mucho tiempo, llegar a la casa, prohibir las pantallas, almorzar mirándote la cara o cenar mirándote la cara, charlando, esperar los fines de semana, cuesta un Perú. Sacar el celular del medio, sacar la televisión del medio, un Perú. Pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Porque ¿sabes qué? Hay muchísimas investigaciones que dicen que no tenés que esperar un mes para ver las conductas que cambian en tus hijos, que a la semana, a los 7 días, se empiezan a ver los cambios. O sea, es algo, no es como el cambio educativo que necesitas 4 años para verlo, ¿me entendés? No, acá no. Laura, muchísimas gracias. Un placer escucharte. Para mí un placer haber venido. Muchas gracias a ustedes. Un temazo, así que gracias. Dejaste buenos títulos y para que todos nos pongamos las pilas. Bueno, me olvidé de contestarte lo de espiritualidad otra vez. Gracias. Vamos a ir a la pausa y enseguida continuamos con más Alta Política. Acá estamos colocando las vigas en el nuevo puente de Baquer. Esta obra es fundamental para mejorar la circulación y la vida de los salteños. Hechos, no palabras. ¿Te resulta familiar este sonido? Es el progreso llegando a tu barrio. Esa calle, antes de ser pavimentada, fue una idea que se debatió aquí, en el Consejo Deliberante, donde las necesidades de tu barrio encuentran una solución. Cuando veas más espacios iluminados o un servicio nuevo que llega a tu puerta, es porque antes hubo un proyecto que lo hizo posible. Un tránsito más ordenado, una ciudad más sustentable. Es el resultado de horas de estudio y consenso. Porque legislar es eso, escuchar a todas las voces, controlar y cuidar los recursos de todos los salteños. Y claro, proteger nuestra casa común. Y a esa tarea la hacemos entre todos. Cada avance, cada mejora en la ciudad tiene un punto de partida. Consejo Deliberante de la ciudad de Salta. Un consejo más cerca tuyo. Llegó Vicente, el asistente inteligente del ente. Está disponible las 24 horas para vos. Con él, tus gestiones de agua, luz y cloacas son más simples. Podés consultar el estado de tus trámites de DESA y Aguas del Norte en un único chat. Guardá su WhatsApp 3876-347400 y habla con Vicente cada vez que lo necesites. Ente, siempre presente.
plomero, electricista, técnico, paseador de perros o tenés otro oficio? Llegó La Buralla, una nueva forma de conseguir clientes. Si querés potenciar tu trabajo, ahora podés mostrarte y generar más oportunidades de forma simple y rápida. Inscribite por WhatsApp al 3875 45 56 82. Completa tus datos, validamos tu perfil y empezás a recibir pedidos. Cuando alguien necesite tu servicio, te escribe y listo. Después de cada trabajo, podrán calificarte para que otros te elijan con confianza. Laburá ya, todo por WhatsApp, gratis, sin comisiones ni intermediarios. Sumate hoy al 3875 45 56 82. Municipalidad de Salta. Y continuamos con más Salta Política y como habíamos anunciado, está con nosotros Beto Castillo, dirigente del PRO. Beto, muy buenas noches, gracias por estar aquí. ¿Qué tal? Buenas noches a ambos. Horas decisivas en tanto que no se había logrado la semana pasada una lista unidad, pero se cerró hoy, digamos ayer, la fecha para poder presentar las listas con miras a que el 21 de junio haya una interna en el PRO. Sí, así el PRO está encaminado a un proceso de regularización. Hace 9 años que no hay elecciones y esto ha sido severamente visto muy mal por la justicia electoral, pero bueno, el PRO a través de la nueva intervención, el nuevo interventor, porque los últimos 5 años ha estado intervenido y han pasado entre 3 y 4 interventores seguro. Claro. Este último interventor ha decidido llamar a elecciones, por supuesto con total respaldo del PRO a nivel nacional. Y ayer, después de tratar de lograr una lista unidad, se habilitó ya la vía de ir a internas. Buenos Aires fue muy claro. O van a una lista unidad o se generan las condiciones para que a todos los sectores que quieran participar en una interna trabajen y compitan en las mismas condiciones. Bueno, eso se ha dado. Ayer venció el plazo para presentar listas, hoy dio un plazo a la Junta Electoral para poder subsanar esto. Y bueno, en este momento tenemos 2 listas ya en carrera que creo que van a marcar el destino del PRO los próximos 4 años, cuál va a ser su posición. Y bueno, y la verdad que nosotros hemos preparado una lista muy buena, creo muy homogénea. Nosotros estamos acompañando esta lista con dirigentes, con mucha juventud, con mujeres que han trabajado históricamente en el PRO, como Victoria Val, que fue presidenta de Mujeres PRO, pero también tenemos a Rolando Carrizo en esta lista. Que va como candidato a presidente. Que va candidato a presidente. Tenemos mucha participación en el Consejo Directivo del interior de la provincia, de Orán, de Tartagal, de Cafayate. La verdad que es muy importante esta elección para el PRO porque va a marcar qué posición va a tener el PRO para los próximos años. Beto, justamente vos lo acabas de decir. ¿Cuál va a ser la posición que va a tener el PRO para los próximos años? Y off the record, hablábamos un poquito, me ha tocado encontrarme con jóvenes militantes del PRO que van a ir a estas elecciones me tocó escuchar a uno que puntualmente decía que la pobreza se mide porque la gente pueda o no pueda cambiar la chapa de sus casas cada 3 años. ¿Cuál es tu opinión hoy con respecto a la pobreza que se está viviendo en el país en general y cómo está costando a los ciudadanos de a pie llegar a fin de mes, cubrir necesidades básicas, a los discapacitados poder llegar a sus terapias, a tener medicamentos, a las personas jubiladas que también los golpean en la plaza cada vez que se van a manifestar y tantas otras cosas más? ¿Cuál va a ser la postura del PRO? Porque como yo le decía a este chico que me había tocado en el programa, la gente la está pasando mal. Acá no se trata de cambiar una chapa, se trata de poder comer todos los días. Bueno, me has dado para poder hablar 2 horas. Muy amplio, pero bueno, te puedo... Hay que aprovechar la oportunidad. Sí, pero te puedo decir concretamente. Cuando uno está en política y plantearse cuál va a ser la posición del PRO, oposición, medio oficialista, estar en el medio, ser un articulador, no tiene sentido, porque a la gente no le interesa la política, a la gente le interesa soluciones concretas. El PRO tiene que ser una usina de propuestas, digamos, tiene que ser una nueva posición
para poder lograr esos proyectos y esa plataforma en la cual haga que Salta esté entre las mejores provincias, digamos, no solamente por su institucionalidad, sino también porque generan las condiciones para un desarrollo sustentable. Llamemos en minería, que ahora todo el mundo habla de minería, hablemos del sector industrial, hablemos del sector agropecuario, hablemos de la competitividad que tiene que tener la provincia frente a otras provincias, porque ahora compiten entre las provincias para atraer las inversiones, para generar estos puestos de proveedores en diferentes sectores, que generan al mismo tiempo mucho trabajo y espiraliza la economía. ¿Qué es lo que viene a proponer el PRO? Nuevas ideas, nuevas propuestas. Creemos y estamos convencidos que, como dijo el presidente Macri, el PRO viene a completar, en vez de oponerse, viene a completar los gobiernos, tanto nacional como provincial, con los mejores cuadros, con los mejores dirigentes. Por eso, y respeto mucho, me parece muy bien que el PRO vaya a internas, porque es una forma de legitimar. Si no se logra una lista unidad, se legitima compitiendo y el que pierde acompaña, pero acompañamos un proyecto, digamos, no de un partido. Tenemos que acompañar un proyecto de provincia. ¿Y cómo se acompaña un proyecto de provincia? Acompañando a la gente con propuestas concretas que se puedan realizar. Acá en Salta, articulando con el sector privado, se pueden hacer muchas cosas. Tenemos que dejar de hablar y de quejarnos que el Estado Nacional no nos manda los recursos. Tenemos que gestionar. Hay países que no reciben casi o no tienen casi ingresos, son países muy pobres y logran con el sector privado políticas de articulación en el cual el privado es un inversor esencial, no solamente por el pago de impuestos o tributos, sino participando en el desarrollo de infraestructura de ciencia y tecnología e industrial de una provincia. Bueno, eso yo no lo veo que lo estén haciendo. Entonces, el PRO va a lograr eso trabajando con el sector privado. La única salida de todo este problema que hay, que vos me comentaste, de bajos salarios, de falta de empleo, de no hay viviendas, no hay hospitales, la educación es mala a nivel nacional, no, porque no solamente en esta provincia, es con más privados. Con más privados es la solución. Así que el PRO en este momento está en una competencia. El 21 de junio entendemos que es la fecha de las elecciones y va a dar que hablar, y yo creo que muchos están muy pendientes de lo que pasa este partido. He escuchado algunas notas y vos viste que dicen, no, son 11, son 2 no llegan a juntar un equipo de fútbol, no se crean. El PRO, que fue dividido en la última elección en el 25, porque apareció el Frente Liberal Salteño, que la mayoría eran dirigentes del PRO. Entre los dos sumaron casi 50.000 votos. Es decir, estamos hablando de 7 o 8 puntos. Pero si ahora, después de las elecciones, logramos consolidar un partido, consolidar un espacio a nivel provincial, vamos a ser unos actores fundamentales y decisivos para las próximas elecciones. Así que la verdad que las expectativas son muy buenas. Beto, yo me permito disentir un poco de tu opinión, porque me parece correcto que algunas personas como vos o como otras que puedan estar dentro del PRO hagan o digan que la apuesta es fuertemente al sector privado. Yo creo que lo correcto debería ser una correcta articulación pública y privada, porque lo privado y el capital no viene a traer o no va a traer soluciones mágicas. Es lo que hablábamos al principio del programa del tema del RIGI, que el RIGI viene a cubrir cierta cantidad de empleos, pero solamente cubriría entre el 17,2, 17, algo de los puestos de trabajo que se han perdido. Entonces, creo que la solución no está solamente en el capital privado, en la inversión extranjera, sino también empezar a generar desde el Estado oportunidades para mejorar. Condiciones. Primero, creo que lo dije, que hay que articular con el sector privado, porque creo que es la única fuente de financiamiento que puede tener en este momento un gobierno provincial o un gobierno municipal. En eso coincido totalmente. Ahora, el Estado se tiene que retirar del sector privado. El Estado ya ha llegado a este nivel de endeudamiento interno que ha tenido el Estado Nacional y la toma de préstamos que son casi impagables por este país, digamos, debido a que ha tomado una posición de parte, digamos, con
una sinnúmero de regulaciones que ha vuelto casi inviable la actividad, ya sea empresarial, comercial, porque realmente eran trabas para desarrollar la actividad. Ahora, si yo genero las condiciones para que una empresa se radique en Salta, para que invierta una planta, para que contrate una constructora y le desarrolle la planta, para que genere 800, 900 puestos de trabajo, nosotros vamos a tener 900 trabajadores que van a tener un salario en blanco, que van a poder mandar a sus hijos con una mejor calidad educativa, que van a tener obra social, que van a salir de la asistencia del Estado, porque en este momento, como ha habido una gran cantidad de desempleados, porque se han fundido muchísimas pymes especialmente y muchas empresas, todo el sector que ha quedado desprotegido, ¿a dónde va? Al sector público, a los hospitales que están desbordados de gente que antes tenía su obra social, que podía ir a una clínica. Bueno, todo esto está pasando y es porque el sector privado ha retrocedido en Argentina. El Estado Nacional está apostando a otro tipo de industrias. Creo que ellos analizan cuál es el sector que les interesa. Por supuesto que estamos hablando petróleo y gas, estamos hablando de energías renovables, estamos hablando de minería, estamos hablando campo. Pero ¿y qué hacemos con todo lo demás? Bueno, y que sea el mercado que se ocupe de regularlo. Si la industria textil... ¿Pero vos crees que un mercado solo lo va a regular? Ellos han instalado la idea de que esas son las prioridades. Pero lo que vos pensás... acá tenés que trabajar para todos los sectores y hacerlos mucho más competitivos. Si vos abrís las exportaciones, vos tenés que primero poner en igualdad en materia tributaria al que y bueno, importa. Eso no se hizo en este gobierno. No, por supuesto, acá siguen pagando el 70% de impuestos y te meten productos que valen la mitad. ¿Por qué? Porque no tienen esa presión impositiva. Bueno, pero tenés un gobierno, por ejemplo, que financia a Marcos Galperín, como hablábamos al principio, y vos mismo estás reconociendo que hay un montón de pymes que están fundidas. Hoy la industria textil en Argentina funciona en una capacidad limitada, la automotriz también. La minería, que tanto se habló, volvemos a decir lo mismo que dijimos en otros programas, cayó un 8%. Entonces esos puestos de trabajo que supuestamente venía a generar la minería, bueno, han caído. Entonces, insisto con lo mismo, ¿no? Necesitamos planificación estratégica, transparencia, rendición de cuentas, datos abiertos, pero sobre todo planificación y cuentas claras. Pero nadie planifica en la Argentina. Beto, ¿no? Yo creo que sí hay una planificación. El problema es que es una planificación en la cual deja a muchos sectores afuera. ¿Y entonces? Entonces, ahí viene cuáles son las propuestas, ¿me entendés? El gobierno actualmente de La Libertad Avanza ha planificado un rumbo de este país y ha puesto como el sostén económico, el modelo, 4 actividades que en grandes rasgos son las que te comenté. Ahora, las otras actividades en las cuales no se ve ningún tipo de apoyo, es el momento de hacer las propuestas para ver cómo incorporar el sector PYME. Acá da a entender, hoy la PYME quedó afuera. Hoy da a entender acá que el gobierno no le interesa a la PYME, le interesa a los grandes proyectos. Sí. Entonces, estas propuestas, que un economista te lo puede explicar mucho mejor, tienen le falta el sustento. ¿Por qué? Porque ¿cómo vamos a hacer para que nuestras empresas, que no sean estos 4 pilares, que son los fundamentales para el gobierno, puedan seguir subsistiendo, generando trabajo, generando desarrollo y que sean competitivos con la apertura de las importaciones? El problema es que fue despiadado. Bueno. Te dejaron la situación que vos tenés, que pagás 70% de tributos, claro. Incluso hay tributos que, sin contar lo que es la logística de este país, como el NOA, que nadie lo tiene en cuenta, pero para poder exportar es mucho más caro que un productor en Buenos Aires, con una apertura de exportaciones. ¿Cómo competís? Eso es ¿Cómo competís? Bueno, ¿Cómo competís? Bueno, el PRO viene a esto, viene a completarlo. Está bien, y lo ha dicho muy claro el presidente. Venimos con propuestas, no estamos de acuerdo con todo lo que está haciendo este gobierno, pero podemos completarlo. ¿Cómo lo podemos completar? Con propuestas, con ideas, con cuadros técnicos que podemos dar un sustento, pero muy sólido, a un sector PYME, porque creemos que es un pilar fundamental de la economía. Creo, ¿no? Que hoy no solamente el sector débil o donde hay que poner atención son las pymes. Yo creo que sí hay que acompañar a esos pequeños productores de nuestro país, pero lo urgente es empezar a darles respuestas, a llevarles propuestas que sean
posibles de cumplir a toda esta gente que la está pasando mal, vuelvo a lo mismo, a las personas que padecen la discapacidad o que abrazan la discapacidad, a los jubilados, al sector más vulnerable, a esos trabajadores que hoy se encuentran con tasas altísimas de morosidad y que no pueden llegar a abastecerse, a cumplir con las necesidades básicas de su familia, como el alimento, la salud, la educación y muchas otras cosas más. Creo que hay que empezar a darle respuesta también a los jóvenes que tratan de estudiar y que hoy tienen cerradas las universidades, porque este gobierno no quiere cumplir ni con la ley de emergencia en discapacidad, ni con la ley del financiamiento universitario y tantas otras más, ¿no? Aprovecho este momento, el 12 de mayo vamos a movilizarnos estudiantes, trabajadores y jubilados por el cumplimiento de la ley del financiamiento universitario. Es muy importante eso, es muy importante porque clave. son los sectores en los cuales el Estado tiene que estar presente. Ahí es donde tiene que estar presente el Estado, especialmente los sectores muy vulnerables. Lo que está pasando con la discapacidad es tremendo. Es tremendo. Conozco gente y Victoria Val, la candidata a vicepresidenta del PRO, tiene unas principales fundaciones acá en la provincia de Salta, tiene 300 pacientes que si ella llega a cerrar las puertas, esos niños no van a saber dónde poder atenderse. Pero aparte, la cantidad de profesionales que trabajan en esa fundación. Parece que el Estado no le interesa estas cosas. Y sin hablar de la educación pública, yo soy egresado de la Universidad Nacional, así que yo soy un gran defensor de la universidad pública. Por eso, el Estado tiene que atender cosas que son fundamentales. Camino al 21 de junio entonces, Beto. Camino al 21 de junio con mucha expectativa, con un gran equipo y bueno, la verdad que muy entusiasmado porque es algo muy sano para la democracia, que partidos que sufrieron mucho, porque el PRO ha sufrido muchos problemas últimamente. Rolando Carrizo, Victoria Val. Victoria Val. Nos están mandando mensajitos, saludos de Chicoana, del Tala y de Quebrachal. Muy bueno, muchas gracias. Bueno, nos tenemos que despedir, Agustina. Llegamos al final. Teníamos un videito muy lindo para poner respecto de lo que es educación emocional, pero y nos quedó pendiente por qué hoy que hay tanta violencia en las escuelas. Y nos quedó pendiente una invitada también. Nos quedó pendiente una invitada. Tenemos, ahí estamos, tenemos que hablar en algún momento de que vinieron a quitar a Dios de las escuelas. Y entonces, como decía Agustina en el bloque anterior, no poder hablar de Dios, pero sí dejar que los niños y nuestros jóvenes se violenten, ¿no? Es tremendo esto. Sí. Un gran tema para poder tratar. Así moderar a los líderes políticos para que traten de en sus discursos no generar más violencia, porque todo ese entorno genera mucho más violencia y quienes lo pagan, en este caso, son los jóvenes. Nos despedimos entonces hasta el martes próximo, si Dios quiere. Chau, chau.